Me avisas cuando comiencen a transmitir. Estoy preparando la vista previa también. Ya está. ¿Ya? Todavía no estamos en vivo, por si acaso. Ya estamos en vivo. Bueno, buenos días a todas, todos y todas los presentes. Les damos la bienvenida al cuarto día del 18º Coloquio Estudiantes de Antropología PUC, cuyos ejes temáticos son antropología desde las mujeres, reflexividad académica y compromiso político. Mi nombre es Natalia Giga y seré su moderadora. En esta oportunidad vamos a presentar la mesa estudiantil Derecho, Antropología Jurídica y Políticas Públicas, y en ese sentido contaremos con la exposición de 3 ponencias. La primera de Jonathan López, cuya ponencia se titula La necesidad de crear puentes entre la antropología y el derecho. La segunda de Alexia Potesta, quien es estudiante del 9º ciclo de antropología en la PUC, y también es miembro de la Asociación Estudiantil y revista Antropía, y sus temas de interés giran en torno al género, ruralidad, educación y juventudes. Por último, tendremos la ponencia de Telma Basurto, quien es estudiante de 6º ciclo de Ciencia Política en la PUC, con temas de interés en capacidad estatal, políticas públicas, gestión pública, diseño institucional, sociología y antropología política. Y su ponencia se titula Impacto del principio de subsidiariedad en la capacidad estatal peruana en la lucha frente al COVID. El caso de los proyectos de ley que originaron la ley número 31040, que modifica el Código Penal y el Código de Protección y Defensa del Consumidor respecto del acaparamiento, especulación y adulteración. Y me olvidé de decir la ponencia de Alexia. Esto se titula Una revisión de las normativas legales para la participación de mujeres comuneras en la consulta previa. Los comentarios de las ponencias mencionadas estarán a cargo de José Saldaña, quien es investigador y profesor de Derecho. Y bueno, la dinámica de esta consistirá en la exposición de las ponencias mencionadas y los comentarios del profesor. Al finalizar, los ponentes podrán responder a los comentarios recibidos.
Posteriormente, habrá una ronda de preguntas por parte del público a través de nuestra transmisión en Facebook. El equipo logístico se encargará de recogerlas por dicho medio a fin de que los ponentes atiendan a las interrogantes surgidas a lo largo de sus exposiciones. Y por último, para cerrar la mesa, habrá unas breves reflexiones finales sobre lo discutido por parte del profesor comentarista. Entonces, sin otro particular, como no está Jonathan todavía, le damos paso a Alexia. Alexia, ¿estás ahí? Ahí, perfecto. Bueno, buenos días al público, también saludar a José Saldaña y a mis compañeros y compañeras ponentes. El día de hoy les voy a presentar mi ponencia, que se titula Una interpretación de las normativas legales para la participación de mujeres comuneras en la consulta previa. Primero mencionar que esta ponencia está basada en un artículo que publiqué en el 2020 en la revista Entropía, en el dossier Neoliberalismo, y se titula Equidad o Tradición, la participación política de mujeres comuneras en procesos de consulta previa. Bien, en un primer momento, daré una contextualización breve de las referencias normativas y los consiguientes vacíos legales presentes en estas, que no consideran justamente las estructuras de poder y de género que mencionaré en una segunda parte, en las comunidades campesinas. En un tercer momento, me referiré a las deficiencias en la regulación estatal para la verificación de la participación política de mujeres comuneras en los procesos de consulta previa. En un cuarto momento, hablaré sobre las afectaciones y discriminación diferenciada hacia mujeres comuneras. Y en quinto lugar, propongo este interrogante sobre cómo se puede conciliar el derecho consuetudinario y el enfoque de género. Para comenzar, en el 2010, el Congreso peruano aprobó la ley número 29785, la ley del derecho de consulta previa a los pueblos indígenas y originarios, en suscripción al convenio número 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que es el derecho a ser consultado de los pueblos indígenas y originarios, a ser consultados de forma previa sobre medidas que afecten sus derechos colectivos. Aquí quisiera mencionar primero las condiciones que son necesarias para que una comunidad campesina sea reconocida como un pueblo indígena u originario. Para esto es necesario conservar instituciones sociales, económicas, culturales o parte de ellas. Estos dos receptores, la ley número 29785, la ley del derecho de consulta previa. De modo que en la misma ley se estipula la forma de participación comunal que deberá tener el pueblo indígena u originario en la consulta previa. Entonces, obtenemos que en el artículo 6, los pueblos indígenas u originarios, a través de sus instituciones u organizaciones representativas, elegidas conforme a sus usos y costumbres tradicionales. Aquí quisiera resaltar el carácter de autonomía política y respeto por los usos y tradiciones
específicamente de las instituciones y organizaciones representativas, es decir, las estructuras de organización política y de representación y sobre todo que se respete esta autonomía y forma de organización política. Luego quisiera referirme al reglamento de la ley número 29785, que fue publicado en el 2012, y específicamente al inciso H, que dice así: el proceso de consulta debe realizarse respetando los usos y tradiciones de los pueblos indígenas en el marco de lo establecido por la Constitución y las leyes. La participación de las mujeres, en particular en funciones de representación, se realizará conforme a lo señalado en este inciso. Entonces, aquí, realizando una interpretación veloz, tenemos que la participación de las mujeres en funciones de representación se realizará conforme a los usos y tradiciones de la organización política del pueblo indígena o originario. Y en este punto quisiera que prestemos particular atención a estas normativas. Estas normativas, pues, encontramos que existe una tendencia a interpretar de manera literal sus artículos, sus incisos, y yo considero que esto constituye un problema porque, sí, porque da una especie de carta libre para reproducir ciertos usos y tradiciones que están marcados por una estructura de poder y género que no considera a la mujer comunera como un sujeto representativo. Entonces, a modo de contextualización, quisiera mencionar que entre el 2011 y el 2017 se han realizado 42 procesos de consulta previa, 32 de los cuales han sido concluidos, 8 siguen en marcha. Del total, 6 procesos tuvieron nula participación de mujeres. 9 procesos tuvieron entre 1 y 4 mujeres, cuando los mismos, el número de participación masculina fue entre el triple y 4 veces más. También que en cuanto a los registros y la asistencia, esto es bastante deficiente, pues, de acuerdo a la UNAMIAP, de 27 casos, 17 de ellos cuentan con registros incompletos e ilegibles. Entonces, esta escasez de registros completos no permiten una identificación de la proporción de asistencia de mujeres y de hombres, a pesar de que esto nos podría brindar una base sólida para la formulación de políticas orientadas a verificar el cumplimiento verificar la participación de mujeres de manera efectiva. Luego, entonces, teniendo en cuenta estas condiciones, surge la siguiente pregunta. ¿Cómo las comunidades campesinas interpretan estas referencias legales, teniendo en cuenta que estas referencias y la interpretación literal de estas referencias pueden propiciar la perpetuación de estructuras de poder y de género consuetudinarias, donde las relaciones de género son jerárquicas y son desalentadoras para la representación política de la mujer comunera? Entonces, eso nos lleva a una siguiente pregunta planteada por Hoyos y Valencia, que dice así:
Entonces, los procesos de consulta previa sirven para empoderar desde la paridad a la mujer comunera como individuo y sujeto de derechos, o es un proceso que acentúa y reproduce los roles de género tradicionales. Para esto, considero que es necesario que nos aproximemos a el funcionamiento de los sistemas de sexo y género de las comunidades campesinas. Para esto he consultado a Borges, que refiere que los roles de género dentro de las comunidades campesinas consideran a la mujer comunera como un sujeto dependiente, cuyo trabajo es visto como una ayuda no productiva. También considero que es importante hablar de la división sexual del trabajo, por la cual la mujer comunera asume las tareas de reproducción, las tareas en el ámbito doméstico y asume determinadas actividades remuneradas, en contraste con las tareas masculinas y que, que tienen un nivel más, una representación mayor en el ámbito público, en el ámbito extradoméstico y sus actividades son consideradas productivas. Entonces, también quiero mencionar que, de acuerdo a la ONAMIAP, la participación de mujeres y el acceso a las instancias y espacios de toma de decisiones depende en gran medida de las estructuras y la organización comunal en la que están inscritas, y a su vez estas estructuras están supeditadas a una representación y dirigencia mayoritariamente masculina. Por lo tanto, obtenemos que las principales instituciones de poder dentro de la comunidad campesina, las asambleas generales, las delegaciones y los cargos están manejados por principios androcéntricos. Estos principios androcéntricos se pueden reflejar en las cifras de las presidencias de las comunidades campesinas y comunidades nativas, donde el 96.3% de comunidades campesinas y el 97.7% de comunidades nativas están presididas por hombres. Es justamente este antropocentrismo en la organización política de las comunidades campesinas la que es avalada por la ley 29785 al defender o aceptar y estipular que el desarrollo de la consulta previa se realice a través de las instituciones y organizaciones representativas de acuerdo a los usos, tradiciones y costumbres. Quisiera recalcar que estos usos y tradiciones sostienen en gran medida que el esposo es la figura masculina y es quien representa formalmente a la familia ante la comunidad. Es el esposo quien participa de las asambleas, es el que toma las decisiones extrafamiliares y es el que opina. Mientras que las mujeres, pueden funcionar de manera representativa y asumir roles de representación solo en caso de ser mujeres viudas, solteras o madres solteras, y en el caso de su esposo se encuentre ausente. Esto antes solía pasar
desapercibido de alguna manera. Esta desigualdad solía pasar desapercibida frente a un supuesto principio de complementariedad entre lo femenino y lo masculino, por lo cual existía un aparente equilibrio intrafamiliar donde la carencia de representación extradoméstica era balanceada con una cuota de poder doméstico. De manera que el hombre, se interpretaba que el hombre canalizaba la voz de la mujer y era quien la llevaba del ámbito doméstico al ámbito público. Y esto era considerado esto se interpretaba como una participación indirecta. Sin embargo, observamos que esta complementariedad ha sido desmitificada con diversos estudios que dan indicios de la jerarquía y desigualdad que existe de manera intradoméstica y extradoméstica. Entonces, aquí quisiera retomar el reglamento de la ley número 29785 que sostiene que la consulta deberá prestar especial interés a la situación de las mujeres a través de una metodología con enfoque intercultural y de género. Sin embargo, estos postulados no se condicen con la realidad, pues como dice Urrutia, si bien teóricamente un comunero calificado puede ser hombre o mujer, la práctica consuetudinaria conduce a que solo exista un comunero representante por familia, y sea el varón designado como cabeza del hogar y quien lo representa. Y esto en gran medida puede ser literalmente interpretado a partir de la Ley General de Comunidades Campesinas que otorga solo a los comuneros cualificados la facultad y el derecho a elegir y ser elegidos para cargos y a participar con voz y voto en las asambleas generales. Aquí quisiera resaltar nuevamente el peligro de que se interpreten de manera literal tanto la Ley General de Comunidades Campesinas y los estatutos comunales, pues en sí, en la Ley General de Comunidades Campesinas, el comunero calificado se refiere al comunero calificado en un 100% de veces como con un artículo masculino. En ningún caso el comunero calificado se le refiere en el artículo femenino, solo se habla de comunera integrada, que es un caso distinto en el que una mujer se integra a la comunidad, pero en ningún caso se menciona a la mujer como una comunera calificada, y en tanto estos documentos son susceptibles de ser interpretados de manera literal, pueden ser objetos de legitimación de estas estructuras que subrepresentan a la mujer comunera. También mencionar que este sesgo masculino que encontramos en las normativas y los estatutos, señalar que responden a las estructuras en las que se han construido, las estructuras sobre las cuales las estructuras de género y de poder sobre las cuales se han construido los sistemas de representación y las dinámicas políticas dentro de las comunidades. A continuación, señalar de manera breve algunas deficiencias en los estatutos
perdón, en las entidades estatales que se encargan de la promoción de la participación de las mujeres. Este es el Viceministerio de Interculturalidad, que es un órgano dentro de, es un órgano del Ministerio de Cultura, que es el que está especializado en pueblos indígenas y tiene la tarea de contrarrestar la acentuación de brechas en los procesos de consulta previa y con un enfoque de género que promueva la participación efectiva de las mujeres. Cabe recalcar que esta es la entidad promotora que según el reglamento de la ley número 29785, el Viceministerio de Interculturalidad es la entidad promotora, la entidad responsable de la promoción de la participación de las mujeres. Sin embargo, de acuerdo a la UNEMIAP, esta entidad no ha logrado formular medidas específicas y eficientes ni verificar que la mujer sea efectivamente tomada en cuenta. Las referencias al enfoque de género resultan en la ley y su reglamento resultan ser fundamentalmente declarativas, pues no existe una metodología real o una estrategia institucional que conduzca a que se reforme la situación y a verificar el cumplimiento del enfoque de género. Y además que esto está situado dentro de diálogos verticales y metodologías demasiado técnicas, documentos poco amigables. Entonces, ante este contexto, surge la pregunta de qué factores desalientan a las mujeres comuneras a participar en las etapas del proceso de consulta. Tenemos que, de acuerdo al informe sobre vulneraciones diferenciadas en actividades extractivas, elaborado por la Comisión en este informe, obtenemos que la intersección o superposición de la matriz discriminatoria racial y la matriz discriminatoria de género hacia las mujeres indígenas, un grupo particularmente vulnerable. También tenemos que Cuadros analiza que en las Bambas los comuneros no admiten, desaprueban la participación de las mujeres porque van a hacerlas quedar mal, porque ellas no saben y no quieren aprender. También se les impide hablar en público, realizar una gestión, un reclamo o acceder a cargos directivos. También esta discriminación es reproducida y legitimada por la esfera social, comunal, política, pues las prácticas discriminatorias hacia las mujeres no se sancionan, a pesar de que estas provengan de las autoridades estatales y los funcionarios de empresas extractivas. Entre otros factores que desalientan la participación de la mujer están la incomodidad de hablar cara a cara con un hombre desconocido, por el hecho de que muchas veces las gestiones se realizan fuera de la comunidad. También algunas barreras socioeducativas como la dificultad de comunicarse en español cuando son monolingües de sus lenguas nativas, y sobre todo teniendo en cuenta que algunos procesos son demasiado técnicos y difíciles de comprender. También varios roles de cuidado y alimentación que no son tomados en cuenta por las entidades que convocan los procesos de consulta previa, pues estas actividades
limitan el tiempo de las mujeres y también la demanda de los hijos, la demanda de tiempo que suponen los hijos. Luego llego a la última sección de mi ponencia, que, en la que quisiera recoger en primer lugar y retomar cómo estas brechas de género en la participación de mujeres comuneras en la consulta previa dependen en gran medida de estructuras, políticas, creencias y prácticas que a su vez son avaladas por los vacíos legales y metodológicos presentes en la ley número 29785, en su reglamento y en la Ley General de Comunidades Campesinas, y vacíos legales y metodológicos que no son cubiertos por las entidades estatales y las empresas mineras. Entonces, quisiera leer esa cita de Urrutia que dice: el respeto por los usos y costumbres implica reforzar la discriminación de la mujer en el acceso a las decisiones sobre la tierra en la comunidad. Entonces, tenemos este conflicto en donde el derecho a la participación de las mujeres choca con las formas consuetudinarias de participación política y las cuales son a su vez avaladas por las estructuras de género tradicionales. Entonces, surge la siguiente interrogante: ¿cómo implementar una consulta previa donde se garantiza la participación de las mujeres cuando, de acuerdo con sus usos y tradiciones, solo se incluye a los comuneros calificados? Y esto nos lleva a una segunda pregunta, que es si los derechos individuales a la mujer, de las mujeres a no ser discriminadas deben imponerse a los derechos colectivos, y entendiendo los derechos colectivos como la ley del derecho a la consulta previa que respeta la autonomía política de las comunidades campesinas, lo cual es un derecho colectivo. Entonces aquí este, señalar que muchas veces el discurso del relativismo cultural y el multiculturalismo se ha empleado, de acuerdo con Sardo, para tolerar violaciones a derechos humanos y justificar violencia de género, justificándolo bajo el título de costumbres tradicionales. Sin embargo, de acuerdo con esta autora, Sardo, a pesar de que el enfoque de género puede interpretarse como una imposición foránea, en realidad este enfoque de género constituye una directriz de los derechos humanos. Tanto es urgente homogeneizar un mínimo de respeto por todos los seres humanos. Entonces, ya. Entonces, de acuerdo con Sardo, esta autora dice que los estándares mínimos de equidad de género que concebimos como fundamentales en la comunidad internacional deberían ser aplicados con la misma fuerza en las prácticas culturales de cualquier comunidad indígena. Entonces, aquí resultan fundamentales las políticas de interculturalidad, pues permiten conciliar las esferas del derecho individual y del derecho colectivo por medio de un diálogo intercultural que incorpore el entendimiento de lo femenino y lo masculino en los procesos de consulta. Esto debe ser sumamente conectado con una reforma de los comportamientos de actores varones como las autoridades estatales, los comuneros, los funcionarios, y enfocados a cambiar estas prácticas cotidianas que, más allá del respeto a la ley, pueden cambiar estas prácticas cotidianas que pueden ser discriminatorias para mujeres y que no necesariamente están presentes en la ley.
También es necesario reformular las referencias normativas de la ley número 29785, reformular también los estatutos para que se reconozca a las mujeres como comuneras calificadas de manera explícita, no solamente una interpretación, de manera explícita, es decir, que sea estipulada literalmente en el papel, de modo que no lleve a ninguna confusión o interpretación. Y también que estos cambios propicien el acceso de la mujer a recursos materiales, a tenencia de tierras. Y para culminar, resaltar algunos puntos importantes, que son que como estos vacíos legales y limitaciones en el derecho formal constitucionario nos permiten apreciar las múltiples dimensiones de trabas que afrontan las mujeres comuneras para participar en tareas de representación dentro de sus comunidades. También señalar cómo el respeto por la autonomía política de las comunidades campesinas entra en conflicto con la implementación de un enfoque de género, en donde obtenemos que la participación de las mujeres queda condicionada a los usos y tradiciones de la comunidad campesina. Entonces, esto nos lleva a cuestionarnos si en la práctica los procesos de consulta previa empoderan a la mujer como individuo o si más bien reproduce roles tradicionales. Entonces, aquí, en este punto, considero importante que dentro del Ministerio de Interculturalidad se revisen y replanteen las estrategias y metodologías para la aplicación del enfoque de género en la consulta previa. Y también importantísimo reformular estas normativas legales dentro de la ley de la consulta previa, los estatutos comunales, y capacitar y sensibilizar a los comuneros para modificar prácticas excluyentes. Finalmente, me quedo con estas preguntas para la reflexión, que son cuestiones que posiblemente abordaré más adelante. ¿Cómo las comunidades campesinas interpretan las referencias legales sobre la consulta previa? ¿Cómo lograr conciliar las esferas del derecho consuetudinario y los derechos individuales? ¿De qué manera empoderar a la mujer en el ámbito público comunal? Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexia. Ahora sí continuamos con la exposición de Telma. Tienes 25 minutos, Telma. Hola. A ver, un momento por favor que tenía problemas con mi laptop. Sí, no te preocupes. Puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí, sí puedes compartir.
Ok, creo que ya se ve. Se ve perfecto. Gracias, Alexia. Bueno, voy a poner la primera. Buenos días a todos, a todas. El día de hoy voy a presentar una ponencia que se resume en el impacto del principio de subsidiariedad en la capacidad estatal peruana. Y Alexia mencionó un título bastante largo, que es la ley que regula, bueno, más que regula, digamos que tipifica prácticas relativas al hecho de que se esté acaparando o especulando con precios de medicamentos. Entonces, yo he colocado el caso de las propuestas legislativas que intentaron, pero no lograron regular los precios de medicamentos porque digamos que es un poco más explícito. A ver, ok, a ver. Antes de pasar a las preguntas que van a orientar la exposición, me interesa comentarles, digamos, cuál fue el origen de esta situación. Como nosotros sabemos, cuando se dio el inicio de la pandemia, el MINSA colocó protocolos para que los casos leves, moderados y graves sean tratados ambulatoriamente, ¿no? Porque no había capacidad logística para que todos los pacientes fueran internados, entonces el MINSA colocó como que una lista de medicamentos que en el supuesto de que algún familiar nuestro o padeciera alguno de estos síntomas, nosotros los compráramos. Estos medicamentos, por ejemplo, son la acitromicina, la hidroxicloroquina, la dexametasona, entre otros. Sin embargo, durante ese contexto, se dio un fenómeno, y es que estos medicamentos comenzaron a dispararse. Los precios de estos medicamentos se dispararon y ocasionó que muchas familias no pudieran acceder a estas compras. Lo dramático fue, por ejemplo, de que estos medicamentos, que costaban 16 soles en situaciones normales, llegaron a costar 199 soles, por ejemplo. También estaba el tema de que existe una ley que obliga a las farmacias a comprar o a vender o a ofrecer medicamentos genéricos, pero muchos de estos medicamentos genéricos se agotaban rápidamente y la gente, la población, se vio obligada a comprar muchos medicamentos de marcas, y entre marcas también vemos bastantes diferencias entre precios, ¿no? Vemos también, por ejemplo, de 76 soles en condiciones normales, llegaron a ofrecerse a 165 soles, de 4.80 soles llegaron a ofrecerse a 162 soles, que son medicamentos que el propio MINSA colocaba en la lista de precios, ojo. Bueno, también acá he colocado algunos precios de medicamentos que también estaban dentro de los protocolos MINSA, que llegaron a oscilar entre 15 soles a 20 soles, 2.463 soles medicamentos, 1.636 soles, y incluso, o sea, de precios que eran 10 soles, llegaron a digamos, 10 veces más de lo que costaba. Esta situación generó, bueno, ¿cómo lo podría manifestar? Sucede que cuando se generó este problema, existieron varias iniciativas legislativas que buscaron dar una solución a esta problemática. Sin embargo, el Ejecutivo dio un argumento ni siquiera fue un argumento técnico, solamente se limitó a decir de que el Estado apela a la libre competencia, y en aras a la libre competencia es imposible, o digamos, no es muy viable que puede intervenir a regular precios, ¿no? Esto simplemente como a manera de resumen les quería más o menos situar. Entre los argumentos centrales que quiero desarrollar durante esta ponencia son dos conceptos: el principio de subsidiariedad y el concepto de capacidad estatal. Y las preguntas que orienta esta ponencia son las siguientes. ¿Existe correlación entre la recepción constitucional legislativa del principio de subsidiariedad y sus fundamentos filosóficos? ¿Por qué? Porque el principio de subsidiariedad tiene una raigambre que reside en la doctrina social de la Iglesia Católica. Por otro lado, otra de las preguntas que planteo es: ¿cuáles son los efectos de una inadecuada traducción del principio de subsidiariedad en la capacidad estatal peruana en situaciones críticas como la COVID? Entonces, quiero comenzar desarrollando primero los conceptos y ya después voy a tratar a detalle la situación esta del elevado precio de medicamentos y cómo es que
se resolvió sacar una ley que simplemente colocaba pena a aquellas personas que acaparaban o especulaban precios, ¿no? ¿Qué es la capacidad estatal? Quiero usar la definición de Ted Koppel, que habla de que la capacidad estatal es alcanzar objetivos oficiales, especialmente por encima de la posición real o potencial de grupos sociales poderosos o circunstancias socioeconómicas recalcitrantes. La capacidad estatal también permite de que un gobierno, ojo, un gobierno, no un Estado, pueda tomar decisiones en aras al bien común. Y este tipo de decisiones tienen que ser tomadas ante coyunturas críticas como la que estamos pasando ahora, que es la COVID, y tiene que lograr objetivos oficiales, que en este caso sería superar, ¿no? Superar o que la mayor cantidad de personas posibles pueda acceder a precios de medicamentos en condiciones adecuadas, ¿no? Por otro lado, también la capacidad estatal, que es el hecho de que el Estado pueda intervenir en esa esfera nuestra y tratar de que nosotros podamos tener la mayor cantidad de servicios para superar esta coyuntura crítica, va acompañada de un diseño institucional que de alguna forma también puede ayudar a fomentar esta participación por parte del Estado o por otro lado puede limitar su participación para resolver situaciones críticas como la COVID. En ese sentido, tenemos, por ejemplo, el principio de subsidiariedad. ¿Qué es el principio de subsidiariedad? El principio de subsidiariedad, según Frosini, es la posibilidad de que una sociedad, una organización o una institución de orden superior a otra no debe interferir en la actividad de esta última inferior a ella, limitándole sus competencias, sino debe más bien sostenerla en caso de necesidad, coordinando su acción con la de otros en aras a la consecución de un bien común. Entonces, esa idea se puede resumir en este gráfico, ¿no? Estamos hablando de un orden superior, que en este caso es el Estado. Estamos hablando de un orden inferior, que en este caso es la sociedad, que apela al orden social, que apela al bien común, que está muy conectado con el concepto de capacidad, porque como les comentaba, el concepto de capacidad está bastante vinculado a que el Estado intervenga en una esfera y busque superar un conflicto o situaciones críticas, como lo fue el hecho de que exista un aumento indiscriminado de precios y que no tenga muchas herramientas para poder intervenir y buscar garantizar que la población pueda acceder a esos medicamentos. Como vemos, el hecho de que el Estado pueda auxiliar a este orden inferior denominado sociedad es el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad también apela al respeto a la libertad. Respeto a la libertad de este orden inferior que es sociedad. Esto es, tu sociedad, tu individuo, tienes libertad y puedes actuar en el marco de esa libertad. Sin embargo, en el supuesto de que tú, por tu propia cuenta, por tu propio despliegue de fuerzas, no puedas satisfacer un interés, en esos supuestos, solo en esos supuestos, subsidiariamente tienen que entrar en un orden superior, que en este caso sería el Estado, para corregir esa falla. Más o menos sobre eso trata el principio de subsidiariedad. Estamos hablando de un respeto hacia esa libertad social, esa libertad del individuo, y también estamos hablando de la posibilidad de que el Estado pueda intervenir, pueda actuar cuando esa libertad individual sea insuficiente para lograr un objetivo. Es importante también recordar que la Iglesia Católica es uno de los principales artífices sobre el principio de subsidiariedad, porque precisamente la Iglesia Católica le dota de un concepto humanista y bastante filosófico sobre cuál es la razón de ser de este principio. También tenemos que considerar que el principio de subsidiariedad puede ser entendido de diversas formas. Por ejemplo, a nivel ideológico puede ser una especie de contrapartida del liberalismo. A nivel, por ejemplo, político, también está muy vinculado con el proceso de liberalización económica. También está bastante vinculado, por ejemplo, con el Consenso de Washington y con cómo este tipo de políticas liberalizadoras comenzaron a llegar a países latinoamericanos. Sin embargo, me interesa aquí subrayar el origen
el origen del principio de subsidiariedad situado en la doctrina social de la Iglesia Católica. Un aspecto que me parece importante es que toda acción de la sociedad debe, por su naturaleza, prestar auxilio a los miembros del cuerpo social, mas nunca absorberlos y destruirlos. Esta encíclica papal, el 40º Annus, señala, por ejemplo, la necesidad de que tú puedes auxiliar, tu orden superior puedes auxiliar, siempre que no los destruyas o no los absorbes, porque el hecho de ya destruirlos o absorberlos también es anular el libre albedrío que tienen todos los seres humanos por naturaleza. Ahora veamos cómo es que el principio de subsidiariedad ha sido traducido en el caso peruano. Por ejemplo, el principio de subsidiariedad en la Constitución Económica Peruana puede entenderse en sentido amplio y en sentido estricto. En sentido amplio es de una lectura integral de los artículos que componen el régimen económico constitucional, que hace alusión de que el Estado tiene que garantizar la libertad de trabajo, la libertad de empresa, comercio, industria. También reconoce que la iniciativa privada es libre. También, por ejemplo, menciona, y ya en esta parte va un poco el principio de subsidiariedad en sentido estricto, de que en materia empresarial el Estado solo puede participar ante situaciones de manifiesta conveniencia nacional y alto interés público, además de que solo puede actuar o, digamos, creer en este caso empresas estatales, autorizado por ley expresa. Entonces, este principio de subsidiariedad, o sea, si lo leemos integralmente cada uno de estos artículos que compone, si leemos cada uno de los artículos que compone el régimen económico constitucional, podemos inferir de que el principio de subsidiariedad en sentido amplio es que el Estado sea un veedor del mercado, de que el Estado simplemente sea un árbitro de estas circunstancias. Y en sentido estricto hace bastante referencia a la actividad empresarial estatal, donde ya coloca ciertos límites, ¿no? Que es que exista una ley expresa, que sea manifiesta conveniencia nacional y además que exista alto interés público, ¿no? Sin embargo, vamos a ver con el caso de los medicamentos, de que este tipo digamos, condiciones para que el Estado pueda intervenir en el mercado se generalizan. Y se generalizan de tal forma que genera de que exista una inadecuada interpretación de este principio y, consecuentemente, la capacidad estatal peruana no se desarrolle como debería de ser. Por otro lado, citando ya después la Constitución, ya, ok, voy a hacerlo más rápido. Bueno, ya pasando al caso concreto, en el caso, por ejemplo, de rango legal, también vemos que la posibilidad de que el Estado intervenga en materia económica es considerada una infracción administrativa. Y ya eso también nos abre una especie de precedente. Aquí también, por ejemplo, llama la atención de que existan autores que señalen de que el principio de subsidiariedad, en el caso peruano, solamente es considerado en su vertiente negativa y no más bien en su vertiente positiva. Entiéndase por vertiente positiva el hecho de que el Estado pueda intervenir en materia económica, y entiéndase por vertiente negativa el hecho de que el Estado no intervenga, esto es, la raigambre abstencionista. Si volvemos un poco al caso de los medicamentos, que es lo que me interesa que quede bastante claro, cuando se dio esta problemática del alza de precios, se presentaron 20 iniciativas legislativas, y las 20 iniciativas legislativas tenían por objeto regular precios y además atribuir al INDECOPI competencias para que también pueda regular precios, porque el INDECOPI no tiene competencias para regular precios, ellos mismos sacaron comunicados indicando ello, o si no, en otras bancadas también proponían la posibilidad de que su salud tuviera la capacidad también de regular precios. Y así diversas bancadas tuvieron como una cuestión bastante unánime regular precios. O sea, era una consigna. Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo ante ello fue de que el Estado no podía, en este caso las iniciativas legislativas eran inviables porque constitucionalmente
el Estado no podía intervenir para regular precios porque se protege la libre competencia. Y lo que el Ejecutivo argumentó en ese momento fue el hecho de que no existían, digamos, cuestiones evidentes técnicas que dieran indicios de que el mercado estaba fallando. Ahí dejo también un poco el oficio, quizás ya en la ronda de preguntas podemos hablar un poquito más de ello, pero a grandes rasgos esa fue la contrapartida. El hecho de que las iniciativas legislativas buscaron regular precios, el Ejecutivo dijo, el modelo constitucional no me lo permite, y finalmente, cuando hubo este choque de digamos, posturas, simplemente se atinó a una respuesta punitiva, que en este caso la respuesta punitiva fue el hecho de que se colocara como delito la posibilidad de acaparar y especular precios. Voy rápidamente al tema de conclusiones. Y ya espero que en la ronda de preguntas o comentarios podamos profundizar un poco en esto. Básicamente si es que nosotros revisamos la raigambre filosófica del principio de subsidiariedad, nos damos cuenta de que esto no solamente habla de una versión abstencionista, sino también de una versión humanista, que es un rol más tuitivo. Sin embargo, de todo ello se advierte que las normas constitucionales y legales han traducido el principio de subsidiariedad sin considerar su raigambre filosófica. En tanto, solo han considerado la vertiente abstencionista sin tomar en cuenta que también es posible invocar su vertiente positiva, que es que el Estado puede intervenir. Finalmente se respetó el tipo de Estado subsidiario debido a su consagración constitucional, razón por la que no fue posible una lógica estatal mucho más activa. Esto es, estamos hablando de un diseño institucional que en principio ha limitado la posibilidad de que en el caso peruano se puede regular precios de medicamentos aún en un contexto tan dramático como la COVID. También existen constitucionalistas que hablan de la posibilidad de que de una lectura integradora del régimen económico constitucional era posible ello, pero en verdad también era un tema de voluntad política. La inadecuada traducción del principio constitucional de subsidiariedad genera que la interpretación constitucional y legislativa promueva la existencia de un Estado mínimo, esto es, un Estado que solo puede intervenir subsidiariamente como regla general. Lo que les decía, el hecho de que no solamente a nivel constitucional, sino que a nivel legislativo se busque reprimir la presencia del Estado en el mercado, ya estamos hablando también de una especie discursiva, hegemónica, que busca también imponer una forma de ver al Estado en cuanto al mercado en sociedad, aún en coyunturas críticas tan dramáticas como la COVID, ¿no? Por tanto, lo que precisamente señalaba, el principio de subsidiariedad amerita una lectura humanista que vaya de la mano del concepto de capacidad estatal. Finalmente, se infiere que hay una preferencia marcada por subrayar la vertiente negativa del principio de subsidiariedad, lo que finalmente termina afectando el rol tuitivo estatal en materia económica, pues se trata de una interpretación hegemónica que al institucionalizarse mediante jurisprudencia vinculante, legislación en la materia y la práctica jurídica, tergiversa los fundamentos de raigambre filosófico en torno al principio de subsidiariedad. Considero al respecto que resulta necesario reivindicar el principio de subsidiariedad como un concepto social y humanista antes que eminentemente económico, como la jurisprudencia vinculante del INDECOPI y otros apartados constitucionales lo han venido oriñando. Bueno, con ello termino mi exposición. Estoy atenta a las preguntas o a los comentarios que se generen. Gracias. Sí, muchas gracias, Telma. Ahora sí pasamos a los comentarios del profesor José Saldaña. Hola. Hola. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Voy a ver si pongo el video. Voy a quitar esto. Esperaba una ponencia más. No sé si ya no va a suceder. El ponente no ha llegado, entonces ya no va a ser posible. Ok. A ver, entonces ahora voy a tratar de compartir, porque he leído los textos y ahora también he escuchado las ponencias, y voy a tratar también de ser breve porque creo que no hace falta
hacer algo muy extenso para poder comentar algunas cosas, ¿no? En primer lugar, agradezco pues la oportunidad de estar en este coloquio y el esfuerzo que implica organizarlo. Yo sé que, porque también lo he hecho, es un montón de trabajo y de coordinaciones y además se hace por el motivo más genuino de todos, más chévere también, ¿no? Que es simplemente tener la oportunidad de compartir experiencias e investigaciones de estudiantes, ¿no? Que es uno de los grandes aportes. Y yo quisiera felicitar ese esfuerzo. He leído los papers que se han hecho y me parece a mí que son buenos trabajos, ¿no? Creo que hay como que potenciales investigaciones y sobre todo como dudas que nacen de problemas concretos, ¿no? Se me está cayendo. Y esa necesidad de hacer investigación que esté ligada a problemas concretos, sociales, políticos, económicos, me parece que es el gran aporte de lo que puede dar una universidad. Yo, en primer lugar, quisiera decir que los textos tienen ese bagaje bibliográfico, reflexivo, que a mí me gusta mucho de leer. Voy a comenzar con el primero, ¿no? Que es el trabajo de Alexia sobre participación política de las mujeres campesinas e indígenas, ¿no? Y no me ha quedado tan claro si son estudiantes solo de antropología y de derecho o una de las dos, pero en todo caso se nota que manejan bastante bien ambas disciplinas, ¿no? Y eso me parece muy destacado, sobre todo si no es estudiante de derecho, meterse a ver o evaluar temas normativos a veces es engorroso, ¿no? Realmente no considero que sea excesivamente complejo, ¿no? Es simplemente la decisión de meterse a estudiar esas cosas lo que nos permite realmente desentrañar. Finalmente son textos, ¿no? Textos legales y parten de una interpretación y todo lo demás, entonces sí me parece importantísimo que se haga investigación desde otras disciplinas, desde las ciencias sociales, sobre el derecho, ¿no? Eso en primer lugar, ¿ya? Porque una cosa es evaluar la consulta previa desde la ley y el reglamento, que son dos instrumentos importantes, y otra cosa es evaluarlas desde las ciencias sociales, porque hay como alrededor de la consulta previa hay toda una serie de contextos en los que se produce una historia en el lugar, en el territorio en el que se aplica, ¿no? Y por supuesto con ello también una serie de problemas, ¿no? Que no se ven en los textos normativos. Entonces, en esa ley y en ese reglamento se ve este asunto de la participación de las mujeres indígenas, ¿no? Y además utiliza data oficial sobre cómo ha sido la participación de las mujeres en estos procesos, mostrando que es deficitaria, ¿no? Es decir, numéricamente la participación es bastante menor, además extremadamente menor a la participación de los varones, ¿no? Eso en cuanto a los procesos de consulta previa. Luego, se citan también algunos documentos e informes de ONAMIAP, otras organizaciones de mujeres indígenas, que dicen, estamos relegadas al segundo lugar, estamos cargando con una serie de obligaciones adicionales a las que asumimos ya por el solo hecho de pertenecer a las comunidades. Como mujeres también asumimos unas segundas responsabilidades y eso nos impide también el ejercicio de responsabilidades políticas, ¿no? Y también he visto que ha utilizado data mostrando cómo es su estatuto en el nivel de el reconocimiento de las comunidades campesinas en la ley y en los estatutos de las propias comunidades, ¿no? Y también este asunto de cuál es la participación que tienen como comuneras calificadas, ¿no? Y eso a mí me parece, ese dato, por ejemplo, yo no lo conocía o no lo recordaba y me parece también muy importante. Por último, en relación a ese asunto también mencionaba cómo cuántas mujeres ocupan cargos dirigenciales dentro de las comunidades y su capacidad de participación en las asambleas. Para mí, todo ese proceso de recolección de datos
oficiales o opiniones de organizaciones especializadas son parte de la información que es indispensable para hacer y producir las leyes y políticas públicas y para evaluarlas, ¿no? Entonces, ese aporte a mí me parece muy interesante, muy potente, ¿no? Ahora, en segundo lugar yo quería decir, ¿qué pasa con, digamos, la parte de reflexión, ¿no? Y en esa parte de reflexión, o sea, el diagnóstico es contundente, me parece que no admite lugar a duda, pero la parte que me genera, digamos, dilema internos, ¿no? Trabajo, etcétera, es el asunto de qué hacemos al respecto, ¿no? Y ahí yo no soy un especialista, ¿no? Yo no me considero legitimado para poder hablar o proponer cosas con sinceridad, pero Alexia propone algunas cosas y yo recomendaría ahí leer a unos textos de la recientemente electa decana de Derecho de la Facultad de la PUC, que es Rocío Villanueva, que ha escrito específicamente sobre la participación política de mujeres campesinas en el Estado constitucional, etcétera, ¿no? Y ella yo creo que se parece mucho en lo propuesta a la que hace Alexia, que es este asunto de debemos hacer que el enfoque, la igualdad de género, se haga ley dentro de los espacios comunitarios y a nivel de procesos organizativos como la consulta previa. Hay que hacer que esto sea obligatorio, coercitivo, hay que obligar a modificar los estatutos de las comunidades, hay que sancionar a quienes no lo cumplan. Entonces, esta visión del derecho como autoridad, ¿no? A mí me parece que yo lo único que voy a decir es que tengo mis temores, ¿no? Y tengo mis dudas al respecto, no porque esté en desacuerdo con el diagnóstico, que creo que es objetivo, nadie puede decir lo contrario, sino porque temo que se reproduzcan estas verticalidades, violencias institucionales que son parte del legajo histórico de los estados coloniales, ¿no? Y creo que Alexia hace bien en advertir que en lo que no se puede caer es en este asunto del relativismo cultural, ¿no? En el que se adhieren posturas favorables al multiculturalismo, al respeto a la diversidad cultural para legitimar opresiones de la mujer dentro de las comunidades. Ese extremo creo que es el que debemos cuidar y no caer, ¿no? Pero el otro extremo de esa línea es para mí reproducir las estructuras verticales de violencia institucional y estatal, ¿no? Entonces, ¿qué hay en el medio? No tengo unas respuestas claras, pero tengo algunas ideas a partir de mi trabajo también en campo, ¿no? Tengo algunos años ya caminando, acompañando procesos comunitarios y tengo unos compañeros con los que he militado en trabajo ronderil, de organizaciones sociales en Cajamarca, ¿no? Y en las reuniones en las que hemos tenido con todos estos cuidados de poder incorporar en las rondas y organizaciones que defienden el medio ambiente en Cajamarca y donde se han reproducido estas desigualdades, barreras estructurales de las que ha hablado Alexia, las mujeres hablando de las pocas oportunidades que tienen para acceder a cargos públicos o para participación política, también hay estas iniciativas de poner sobre la agenda el tema, ¿no? Y he visto yo procesos de construcción de feminismos comunitarios, ¿no? Y también de repensar o de reflexiones de estas nuevas masculinidades que los propios ronderos han entrado en ese proceso pedagógico, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay formas para construir la igualdad, hacer que avance, que se fortalezca y que no exista más esta brecha tan profunda, que no necesariamente tengan que venir con la acción penal, con la acción represiva, con la acción policial, porque esa acción al final recae sobre toda la comunidad, ¿no? Yo temo mucho eso, creo que quizás es la experiencia que he visto, que temo y tengo esas dudas, pero en todo caso yo lo dejo ahí como parte del debate, ¿no? Y recomendaría leer un texto de una autora argentina que se llama Mujeres Blancas Salvando a Mujeres Café,
¿no? Que es un texto de antropología jurídica en el cual se examina cómo un proceso judicial, más que hacer o tomar una posición, alrededor de ese proceso judicial de una violación sexual dentro de una comunidad campesina, indígena, en Argentina, se reproducen estas violencias alrededor, ¿no? Incluida la violencia de género, por supuesto. Y bueno, ese tipo de reflexiones para dejar ahí el tema, ¿no? Y bueno, no sé si me quedan algunas cosas, pero quizás seguimos dialogando. Y en cuanto a lo segundo, ¿no? Al segundo paper que también leí y también escuché ahora las reflexiones, yo creo que ha escogido la ponente un principio constitucional que es como la base estructural de lo que llamamos la constitución económica neoliberal, ¿no? El principio de subsidiariedad yo diría que es como la esencia de esa constitución económica neoliberal. Y lo digo porque creo que entre las constituciones del mundo, Chile y Perú son las únicas que expresamente la han reconocido en una disposición constitucional. Y una cláusula que es, digamos, muy escueta, muy específica, además, que uno podría y debería interpretar de manera restrictiva, en realidad no se ha, a lo largo de los años, no se ha circunscrito solamente a asuntos menores, sino que ha irradiado, se ha expandido a todas las políticas públicas del Estado peruano. Es decir, lo que estaba pensado en ser la prohibición de actividad empresarial cuando exista la actividad privada, que debería ser básicamente para cosas como el comercio de bienes y servicios, ¿no? En realidad ha terminado siendo la política pública generalizada para todo el Estado peruano. Entonces, la salud pasó de ser un bien público a ser un bien en el mercado, y por lo tanto el principio de subsidiariedad también entra a tallar, porque en tanto es un bien que se provee en el mercado, el Estado debe abstenerse de interferir en la actividad privada. Y entonces hemos visto a lo largo de estos años cómo la salud pública ha sido cada vez más limitada y se ha expandido el campo de acción de las clínicas privadas, ¿no? Y entonces se ha creado una suerte de mercado sobre el bien salud, cuando en realidad lo que debemos pensar es un sistema de provisión al servicio público para garantizar un derecho humano, que es la salud. Es decir, son dos enfoques diferentes y el principio de subsidiariedad está atado a esa mercantilización de la salud, ¿no? Porque relega al Estado, relega el carácter público de la provisión de servicio. Y así como la salud, otros derechos sociales, como la vivienda, el agua, bueno, el propio trabajo, han pasado por el mismo proceso. Ese proceso, yo creo que el ancla, ¿no? La palanca que ha permitido que ese proceso de privatización, de desregulación, sea fuerte, es el principio de subsidiariedad, ¿no? Entonces, uno puede elegir, como ha elegido la ponente, una serie de ejemplos que muestran cómo ha ocurrido en la práctica ese proceso, y específicamente en este último momento de la pandemia, todo eso se ha como evidenciado, ¿no? Esto es lo que Boaventura de Sousa dice, la cruel pedagogía del virus, ¿no? Ha sido una radiografía, ¿no? De nuestro estado social, digamos, descalabrado, ¿no? Y en cambio, una gran mercantilización de los derechos sociales. Eso por un lado. En segundo lugar, ella hace una metodología que a mí me parece muy buena, ¿no? Que es elegir una serie de propuestas legislativas que han tratado de parchar, ¿no? Básicamente parchar, porque reformas estructurales no hay, no son posibles en este Congreso en el que estoy ahorita hablando, no son posibles porque los partidos políticos que tienen que reformar las cosas están, o sea, realmente están en otra cosa, pues, ¿no? O sea, están en cualquier otra cosa. Y entonces, ante la crisis de la pandemia, ante la crisis de la pandemia, lo que ha ocurrido son pequeñas iniciativas para tratar de combatir algunos de sus excesos.
Y entonces ella elige proyectos de ley incluso de diferentes bancadas, ¿no? Muy diversas, ¿no? Todas ellas que han llegado al archivamiento, no han pasado la etapa de comisiones. En el caso excepcional, llegó al pleno y fue aprobada, me parece que una de las que ha tratado, si no me equivoco. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Que a mí me parece el aporte de una investigación de este tipo. Es, en primer lugar, tomar propuestas legislativas que están en proceso, ver cómo se insertan en el funcionamiento institucional del Estado, ¿no? Ver su nivel de éxito, ¿no? Y tratar de compararlos a la luz del principio de subsidiariedad. Dice, estos proyectos intentan desafiar este principio de subsidiariedad a través de propuestas pequeñas, ni siquiera cambios grandes. Y aún con eso, el principio de subsidiariedad es tan importante, es tan imponente, tan protegido por los intereses privados, que no logra, ¿no? Protege de tal manera al sistema económico actual que no permite que ni siquiera estos pequeños arreglos avancen, ¿no? A mí me parece eso realmente una metodología muy interesante de hacer. Y bueno, quisiera felicitar a la propuesta, a ambas propuestas, porque me parece muy, muy bacán que puedan tratar con objetos jurídicos, así netamente jurídicos, ¿no? Y insertar evaluaciones contextuales, sociológicas, antropológicas. Yo, de hecho, ando en ese camino también. Ojalá que pueda también ir compartiendo en otros momentos, y les agradezco por escucharme. Muchas gracias, José. Muy interesantes los comentarios. Ahora sí, invitamos a las ponentes para que puedan responder a los comentarios del profesor. En el mismo orden, ¿no? Tal vez a Alexia le gustaría empezar y luego a Telmi. Tienen 5 minutos, chicas. Gracias, Natalia. Primero agradecer a José Saldaña por los comentarios y reflexiones. De hecho, para comenzar, comentando lo que mencionaba sobre que es vincular el derecho, la antropología jurídica con la antropología. De hecho, sí es como abordar las múltiples dimensiones que tiene un problema, sobre todo una problemática social como la consulta previa, que es básicamente, y bueno, de manera muy compleja, recurre al derecho para solucionar estas problemáticas históricas y de negociaciones que de por sí, sin el derecho, sin estas normativas, pues no serían consideradas, ¿no? Se considera, bajo mi perspectiva, que a pesar de sus deficiencias, ha sido algo bastante positivo, y que se haya promulgado esta ley, pues apunta a vincular justamente y conciliar estas distintas dimensiones del mismo problema. Y bueno, particularmente en el proceso de mi investigación, inicialmente no era mi intención abordar el derecho. Sin embargo, indagando más en los factores que desalentaban a las mujeres comuneras, me topé con esta interpretación literal de ciertos reglamentos y las leyes. Y también me parece importante también señalar que en parte esta interpretación literal proviene de que muchas veces los estatutos comunales, las leyes, son un recurso bastante valioso de las comunidades campesinas para defender sus derechos y de tener algo con que sostenerse para
para enfrentarse a estos poderes que intentan decir lo contrario y no cumplirlos. Entonces, sí es una tarea engorrosa el análisis e interpretación de estos textos, pero también me parece, a mi parecer, y en mi experiencia fue sumamente placentera el indagar en estas dimensiones como ocultas, entre líneas, que están muy presentes y que también son muy necesarias para abordar las políticas públicas. También me pareció súper interesante este debate o esta toma de conciencia sobre estos dos extremos que hay entre una visión penalista y jurídica del asunto, como si tomar conciencia de que no necesariamente tomar una posición que considere la solución penal, la solución normativa como la solución principal, ¿no? De hecho, también señalabas que el derecho y las leyes son de por sí herramientas para poderes hegemónicos de conseguir ciertos intereses, ciertos resultados. Entonces, también me parece importante considerar otros recursos, como también mencionabas, otros recursos no necesariamente jurídicos, como las mismas organizaciones como nuevos feminismos, nuevas masculinidades dentro de las comunidades, estas reflexiones también sobre los estatutos comunales que no necesariamente comienzan con herramientas jurídicas, pero sí comienzan con las ciencias sociales, con recursos de las ciencias sociales. Y nada, agradecerte nuevamente también por las lecturas recomendadas y le doy pase a mi compañera Teo. Gracias, Alexia. En verdad estoy súper emocionada porque yo había sido súper suavecita en mi exposición respecto al tema de postura política sobre el tema de los medicamentos, sobre todo porque quería mantener un poco el tema de ser objetiva, ¿no? Con las situaciones que se habían generado. Y en verdad me emocionó bastante, profesor Saldaña, de que usted haya captado la esencia de mi investigación. En verdad sí, porque es bien difícil que existan personas que compartan tus posturas cuando se trata de una figura que está institucionalizada y ha generado discursos que busquen avalar, ¿no? La lógica de que está bien de que el Estado no participe mucho en materia económica, y más aún que está bien que no participe aún en coyunturas tan dramáticas como la COVID. Es un discurso que está muy, muy, muy presente en la sociedad a tal punto de que incluso lo hemos naturalizado. Y que alguien venga y te diga, oye, por si acaso este concepto llamado subsidiariedad no proviene solamente del proceso de liberalización económica, sino que también tiene una raigambre filosófica, humanista, es bastante chocante. Me emocionó mucho, en verdad, que lo haya entendido, que lo haya comprendido, y sobre todo también el tema de las iniciativas legislativas. A mí me pareció muy, muy interesante tomar el asunto de las iniciativas legislativas. ¿Por qué? Porque usualmente cuando se critica el régimen constitucional económico, se tiende a decir de que esas posturas siempre provienen de la izquierda. Sin embargo, cuando yo seguí las políticas públicas que se dieron, porque me gusta mucho el tema de políticas públicas, cuando yo comencé a ver las políticas públicas, por ejemplo, ¿no? En el caso de los medicamentos que injustificadamente e indiscriminadamente se aumentaban precios y el gobierno solamente apelaba a la buena voluntad de las farmacias, así como lo hizo con los bancos, o incluso con los colegios, ¿no? Que no querían reducir pensiones pese a de que solamente era virtual todo. Entonces me parecía recontra curioso de que bastantes bancadas, las 20 bancadas, creo que todas las bancadas que he colocado, al menos en las diapositivas, presentaron iniciativas legislativas, y se tratan de bancadas que no solamente tienen un ideario de izquierda,
sino que también tienen un ideario más conservador, más de derecha, si queremos decirlo de ese modo, ¿no? Entonces, el hecho de que sea tan variopinto la composición de estas bancadas y que aún siendo tan variopinto, exista la necesidad de que el Estado deba intervenir, porque era una cuestión de consenso, y que el gobierno de turno saque un comunicado, este oficio que mostré también en las diapositivas, diciendo de que no es posible porque existe el Estado subsidiario, en el caso peruano, me pareció bastante fuerte, ¿no? Bastante potente. Y más aún en un contexto donde Vizcarra en ese entonces salía constantemente en los medios de comunicación a decir de que el gobierno va a velar porque esto se solucione, y sin embargo, digamos que bien en un cajón con llave tenía un montón de informes que contradecían lo que él venía diciendo en la opinión pública, ¿no? Este tema no se discutió mucho, es más, encontrar información sobre estas iniciativas legislativas fue bastante engorroso, porque evidentemente también en el caso peruano hay concentración de medios, y cuando se habla de probables reformas constitucionales en ese entonces, al menos ahora ya está como que aperturándose el debate, más aún hablar de reformas constitucionales en materia económica era una cuestión bastante fuerte, ¿no? Como que nadie, ningún medio lo quería pasar. Entonces, sí me pareció importante subrayar ello, ¿no? Que todas las bancadas, indistintamente de las posturas ideológicas que tengan, consideraron necesario que el Estado intervenga en materia económica. Y ello también desmitificaba, ¿no? Desmitificaba el hecho de que solo la izquierda podía cuestionar la constitución económica. Y también eso me abre una nueva pregunta de investigación que me parece también interesante, que es el tema del populismo. Por ejemplo, hay un montón de iniciativas legislativas ahora que buscan, digamos, dotar de mayores posibilidades a la población, por ejemplo, el tema del retiro de la ONP y un montón de cuestiones más, que tienen también un sustrato económico, pero que el diseño constitucional no lo permite. Sin embargo, y se dan porque hay una población que en verdad necesita ese tipo de políticas públicas. Entonces, es una especie de confrontación, ¿no? Si el populismo existe, no solamente es un tema de mero discurso o que existe porque sí, sino existe porque hay una contraparte que lo está exigiendo y lo está pidiendo. Y esa contraparte también se construye, o sea, no es una contraparte que viene de la noche a la mañana. Hablamos de una contraparte que históricamente, porque si revisamos los 15 o 20 últimos años en políticas públicas económicas, han invisibilizado sus necesidades y los está orillando a seguir endeudados con bancos, con hipotecas, sin seguros de vida, sin tener pensiones. Tarde o temprano esto va a explotar. Y a mí me pareció muy interesante, antes que sucediera el tema de la COVID, y acá tomando un poco también, había olvidado comentarlo en la exposición, el principio de subsidiariedad es cierto. Los únicos países que tienen este principio consagrado constitucionalmente es Chile y Perú. Y es más, Perú lo tiene más cerrado. Se puede decir que incluso el Perú tiene el principio de subsidiariedad más consagrado, más protegido, incluso que siendo Chile el primer país donde se buscó imponer el neoliberalismo con Pinochet. Eso también es un elemento a considerar porque, por ejemplo, en Chile, gracias al diseño constitucional económico, es que se logró privatizar no solamente aspectos de mercado, sino también aspectos sociales como agua, electricidad y elementos de vida básicos. En el caso peruano vamos en ese camino. No es casualidad que ni bien se consagre el principio de subsidiariedad, haya empezado el proceso de liberalización económica, en salud, en educación, en servicios. Vamos por ese camino. Entonces, sí es importante considerar que al menos Perú, que no es muy caracterizado por tener una doctrina muy propia, tiene una doctrina muy propia en el caso de subsidiariedad porque, nuevamente, la literatura académica peruana respecto al principio de subsidiariedad la defiende y la defiende con tecnicismos y con un montón de indumentaria más que permite también mantener el statu quo. Bueno, finalmente, y sí me gustaría terminar con esto, es importante, de verdad, es importante releer el principio de subsidiariedad y de construir la posibilidad de que este principio, que era una cuestión meramente excepcional, subsidiariedad, que era una cuestión excepcional, se haya generalizado. Es importante reivindicar esa raigambre filosófica y humanista que coloca el principio de subsidiariedad como base de auxilio a la sociedad.
y no solamente se considera el principio de subsidiariedad como una cuestión meramente abstencionista, como en el caso peruano se ha institucionalizado. Además, también ahí viene un reto muy importante para el caso peruano, porque el principio de subsidiariedad también aparece como consecuencia de que al Estado se le consideró un ente ineficaz, ¿no? Un ente que no tenía mucho que hacer en materia económica. Y hay como una especie de contradicción entre intereses públicos y privados, que a la fecha aún no ha logrado superarse. Y es un desafío bastante grande porque también es necesario la participación del mercado, pero ¿cómo confiar en un mercado donde hay concentración, donde hay familias que tienen bastante poder económico? Y por otro lado, ¿cómo articulamos ambos intereses? En aras también a poder releer el principio de subsidiariedad, como está en el caso peruano. Quizá el tema ahora que exista una nueva constitución o el debate que se está abriendo nos permita también tener mayores luces sobre este tema. Pero nuevamente, profesor, le agradezco bastante, me ha alegrado bastante que haya entendido o al menos comprendido lo que yo quería decir, porque sentí que en la exposición fui bastante, digamos, escueta, pero en verdad se lo agradezco bastante, y también he cogido el libro que usted recomendó, que era La pedagogía, un libro de Sousa, no sé si después lo puede precisar, pero sí, la cruel pedagogía del virus, creo que es lo que mencionó, pero en verdad me ha interesado mucho, mucho sus comentarios y ha fortalecido bastante mi visión sobre el tema. Muchas gracias también al coloquio, que en verdad se han lucido con toda la organización. Muchas, muchas gracias a todos y todas. Gracias, profesor. Muchas gracias, Selma. Ahora sí pasamos a las preguntas del público. Entonces, la primera pregunta para Alexia es, a partir de tu trabajo, ¿cuál crees que es el lugar de la antropología o de nosotras como futuras antropólogas en la problemática que diagnosticas? Gracias, Natalia. Gracias por la pregunta. Creo que ahora en la antropología tenemos como una tarea muy importante, que es integrar el tema de la representación, el tema de la democracia, qué implica ser una democracia legítima ahora que en esta crisis nacional, crisis de representación, hemos visto que la representación es un tema de suma importancia para hacer llegar demandas y exigencias a los poderes a las autoridades que aparentemente nos representan. Entonces, yo considero que es sumamente importante llevar estas reflexiones a las comunidades campesinas, a los pueblos originarios, a las comunidades nativas, pues tenemos, al menos en la materia de la consulta previa, tenemos claramente una crisis de representación donde la totalidad de los integrantes de muchas comunidades no están siendo totalmente representados, las demandas, las perspectivas de las mujeres comuneras no están siendo representadas, y si están representadas, no están siendo representadas por ellas mismas, sino que están siendo canalizadas sus demandas. Entonces, el tema de la representación política asumida por las mismas mujeres es una cuestión muy importante, y tiene mucho que ver con qué consideramos realmente como una representación legítima, qué consideramos como una democracia. Entonces, también más allá de estos debates del relativismo cultural y multiculturalismo, considero que la antropología, los antropólogos tenemos que tomar una postura en cuanto a eso, no quedarnos simplemente en esta perspectiva que ha sido claramente asumida por los que han redactado la ley de consulta previa, que es básicamente respeto por las leyes, los usos y tradiciones consuetudinarias, se respeta la autonomía y punto, sino abordar una perspectiva reflexiva en cuanto a este relativismo cultural y tomar una postura frente a las claras inequidades de representación que existen, y también abordar las formas democráticas, las formas de organización política que existen actualmente en las comunidades campesinas. Creo que es un punto
desde la antropología se puede abordar, de hecho sí se ha abordado, sin embargo, considero que es necesario aplicar un enfoque de género a la investigación, no solamente a la aplicación de un enfoque de género en la consulta previa, sino en la investigación de estos procesos. Luego también en la antropología también considero que debe ser necesario, justo conectándolo con este debate sobre el relativismo, considero que es necesario posicionarnos, y tampoco quiero llevarlo por el camino jurídico ni penalista, pero también creo que las convenciones internacionales que apoyan a la mujer y fomentan su participación política son sumamente importantes y en la antropología pueden resultar sumamente útiles para tomar una postura en cuanto a esto. Estas convenciones, digamos, están orientadas a que sean universalizadas, de modo que la mujer debe tener debe ser, debe tener una participación equitativa en todos, en todos los rincones del mundo, incluso en las comunidades campesinas. Entonces, personalmente, esa es mi postura y también considero que una tarea de la antropología es ver una forma de conciliar estas cuestiones, ¿no? Cómo conciliar el tema de los derechos colectivos con los derechos individuales de las mujeres campesinas no es sencillo. De hecho, lo que sostengo es meramente declarativo. Creo que hace mucha falta ver realmente una forma práctica, en la práctica, para dar una solución a esta subrepresentación, pero al mismo tiempo respetando la autodeterminación y los usos y tradiciones, aunque esto pueda sonar paradójico, pues, pero igual considero que son dos dimensiones que deben ser tomadas en cuenta. También creo que es importante en la antropología incorporar de manera práctica la interculturalidad, esto para apoyar lo que acabo de sostener, y fomentar y averiguar maneras de sostener diálogos efectivos entre mujeres y comuneras, entre empresas extractivas y comuneras, dado que muchas veces se maneja un lenguaje que puede ser demasiado técnico, incomprensible. Entonces también por ahí tenemos algunas tareas. Y por otro lado, también me parece importante que se pueda, desde la antropología, llevar el tema de la investigación de las masculinidades dentro de las comunidades campesinas, porque si bien es cierto, en mi investigación estoy abordando la perspectiva de las mujeres, también es sumamente importante considerar cómo los comuneros vivencian el poder, cómo los comuneros asumen la representación, y esta perspectiva masculina también es necesaria para comprender cómo las comuneras son interpretadas, cómo las mujeres como actoras son interpretadas, sí. También quisiera agregar que en el asunto de la consulta previa, la antropología en sí es una herramienta importante, no solamente desde un punto de vista jurídico, sino también porque considero que la antropología puede dar una perspectiva más horizontal, más cercana a las comunidades, a las mujeres y a los hombres. Entonces, será necesario complementar el estudio jurídico de la consulta previa con la antropología. Esto es una herramienta que considero puede ser muy útil para abordar en el futuro
las políticas públicas y las políticas del Viceministerio de Interculturalidad para esta problemática. Muchas gracias, Alexia. Ahora sí pasamos a los comentarios de Telma. Y bueno, una de las preguntas era, ¿cuáles crees que deben ser las acciones para contrarrestar la mercantilización de la salud? Perdón, se me cortó un poquito, Natalia. ¿Podrías, por favor, repetirlo? Sí, no te preocupes. ¿Cuáles crees que deben ser las acciones para contrarrestar la mercantilización de la salud? Sí, me quedo un poco pensando, me quedo con el comentario que dio el profesor Saldaña respecto a ver al derecho como autoridad. Porque una de las respuestas que digamos, lo que uno piensa cuando se trata de reestructurar una situación que ya está bastante normalizada, siempre arranca de cambios constitucionales, ¿no? Y son necesarios, yo creo que sí. En el caso peruano, definitivamente es necesario, al menos, yo creo que ha habido una mala traducción del principio de subsidiariedad en el caso peruano. Y precisamente esa mala traducción del principio de subsidiariedad, ay, creo que se me está cortando. No, se te Natalia. escucha bien. Ah, Sí, ya. se te escucha súper bien. Ya, sí, yo creo que esa mala traducción del principio de subsidiariedad es lo que ha generado, o sea, la forma en cómo está redactada nuestra Constitución o cómo ha redactado la Constitución el principio de subsidiariedad ha generado que se promueva una mercantilización de varios derechos. Derechos sociales, derechos de salud, en este caso, por ejemplo, el tema de la mercantilización de la salud. Entonces, si vamos por la línea de la autoridad, si vamos por la línea jurídica del derecho, sí es importante, digamos, que exista una reforma constitucional. No me gusta hablar mucho de reformas constitucionales, pero al menos en el caso del principio de subsidiariedad, es necesario corregir la redacción, porque la redacción constitucional del principio de subsidiariedad solamente admite la vertiente abstencionista, que es que el Estado no puede intervenir o limita la participación del Estado para participar en ese sentido. Y precisamente por eso tenemos iniciativas legislativas que se caen y también tenemos gobiernos de turno que apelan a esa forma de consagración constitucional para decir, oye, por si acaso yo quisiera hacerlo, pero mi constitución no me lo permite. Entonces, también eso es un limitante para su capacidad estatal. ¿Es necesario? Yo creo que sí, porque como la Constitución lo ha redactado de esa manera, también tenemos un Indecopi que lo traduce y lo sigue traduciendo de manera abstencionista, y tenemos un tribunal constitucional que de tanto en tanto reconoce que sí, que viene la doctrina social de la Iglesia Católica, pero que no. O sea, por ese lado es importante. Por el tema de la reforma constitucional, en el caso del principio de subsidiariedad, ¿no? Corregir esa redacción porque hay una mala traducción. Pero tampoco desvirtuaría el aspecto social, ¿no? Porque también en el aspecto social se construyen discursos, se construye una forma de entender la participación del Estado y una forma de entender de que no es natural ni es normal de que un servicio tan básico como salud sea mercantilizado. Entonces, por ahí también podríamos dar iniciativas culturales que permitan desmitificar el hecho de que por la salud se paga, ¿no? Porque si es que vamos a seguir yendo en esa lógica, los medios de comunicación ejercen poder sobre nosotros y son capaces de influenciar fuertemente. Y al momento de influenciar, nosotros ya estamos teniendo una visión de las cosas. Y cuando vemos, por ejemplo, cine, literatura, o vamos al mercado, o hacemos esas cuestiones cotidianas y nos enfrentamos a este discurso o esta forma de ver a la salud, también es una forma de seguir interiorizándolo, ¿no? Es como un juego de ping-pong. Entonces, yo tampoco también consideraría, dentro de este bagaje para contrarrestar la posibilidad de que la salud sea considerada una mercancía, también ese tipo de espacios, ¿no? Los espacios culturales, los espacios sociales, y comenzar a abrir debate sobre ello. Iría más por esos dos lados, ¿no? Pero nuevamente, también el tema del derecho, de ver al derecho como autoridad, es bifronte. Puede servir como no puede servir.
pero creo que es importante articular ambos elementos, los elementos sociales, culturales, y de otro lado también el aspecto jurídico, ¿no? El aspecto jurídico punitivo. Gracias. Gracias, Telma. Y gracias a Alexia y a Telma por sus excelentes ponencias. Han estado muy buenas, la verdad. Y también gracias a todos por sus respuestas y por las preguntas también, ¿no? Entonces, ahora invitamos a José Saldaña a dar unas reflexiones finales sobre la mesa. Bueno, gracias a Telma y a Alexia por las ponencias, por las respuestas. El tema en particular de Alexia me parece, creo que ahí hay como casi una en el que se tiene que militar cada vez con más convicción, ¿no? Que es el asunto este de la interdisciplinaridad, interseccionalidad, feminismo comunitario, feminismo decolonial en los pueblos indígenas, y ahí ONAMIAP me parece que es uno de esos referentes que Alexia conoce y en los que puede seguir explorando, y yo también siempre estoy atento y aprendiendo de las propuestas. Y en el asunto que plantea Telma sobre el principio de subsidiariedad, la constitución neoliberal y la mercantilización de los derechos sociales, es creo que uno de los temas que van a venir con fuerza en estas discusiones de nueva constitución en particular, y creo que hacen mucha falta, y me alegra muchísimo que haya estudiantes de otras disciplinas metiéndose a trabajar con cosas tan a veces crudas, difíciles, aburridas como las normas jurídicas y las políticas públicas, pero es que hace mucha falta, de verdad es que hace mucha falta, creo que son muy importantes. Y bueno, agradecer y felicitar el esfuerzo otra vez y mandarles un saludo a todos y a todas. Muchas gracias, profesor. Y muchas gracias nuevamente a Alexia y a Telma por sus exposiciones. También gracias al profesor por sus observaciones y la profundización del debate y al público también, ¿no? Y ahora las invitamos y los invitamos a acompañarnos en nuestra siguiente mesa del día, Ecología Política y Producción Agrícola, que se realizará a las 12:30 hasta las 2:30, y también las y los invitamos a realizar las ponencias en el repositorio del 18º COEA. Y nuevamente muchas gracias a todos y todas los presentes. Una cosa, la foto, por favor. Sí, no sé cómo, o sea, para ponerlo en vista de, ¿vale? ¿Sabes cómo ponerlo en vista de todos? ¿O ya se puede? Ya. Ya detuve la transmisión, voy a poner solo para que se vean las personas que tienen este video. Ya, perfecto. Ya voy a tomar la foto ya. Ya, perfecto. Ya está. Ahora sí, muchas gracias a todos y todas. Gracias, hasta luego. Gracias.